Éxodo capítulo 13. Quiero que te lleves esta palabra a tu corazón. Tengo la certeza que Dios quiere hablar a tu vida. Él te trajo este día a hablar a tu corazón. Gracias. Te lo voy a repetir una vez más. Él te trajo este día a hablar a tu corazón. El anhelo mayor de Dios es hablar a nuestras vidas. Éxodo capítulo 13, el versículo 17. ¿Lo tienes? Dice: y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. Mira lo que estamos leyendo. Una vez que Dios liberta al pueblo de Israel, dice que los lleva por el camino, pero no los lleva por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Porque dijo Dios, ¿qué fue lo que dijo? Para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Yo quiero que leas el versículo 17 todos juntos. 1, 2, 3. Y luego que Faraón Amén. Hasta ahí. Quiero enseñarte los riesgos o los peligros de regresar a Egipto. Los peligros de regresar a Egipto. Tú y yo hemos salido de Egipto, del Egipto espiritual. Y ahorita te voy a explicar qué representa Egipto para nosotros, los creyentes, los cristianos. Dile al que está a tu lado: hay peligros si regresas a Egipto. Yo creo que nadie quiere regresar a su condición que estaba antes. Yo recuerdo cuando no conocía al Señor, hace ratito que estábamos ministrando, decía que lo que nadie hizo, todos me rechazaron, me tuvieron a un lado, me dieron la espalda a muchas personas, y quizá a veces hasta la misma familia, por la condición en la que yo vivía. Pero Cristo no me dio la espalda. Cristo me extendió su mano como lo hizo contigo, porque en el corazón de Dios solamente hay amor, en el corazón de Dios hay restauración. Él extiende su gracia a aquellos que la necesitan. A pesar de los errores y de los pecados que nosotros hayamos cometido, graves o como tú lo quieras ver, aún así Dios nos amó y extendió su mano sobre nosotros. Pero cuando yo me acuerdo de mi condición pasada, lo que menos quiero es regresar a esa condición. Ahora veo la condición en la que estoy, donde Dios me ha bendecido con una familia. Dios ha restaurado mi matrimonio. Ahora puedo ver a mis hijos crecer, servir junto conmigo al Señor. Entonces yo digo, yo no pienso regresar atrás. Lo que menos quiero es regresar atrás, porque en mi vida pasada nada bueno puedo encontrar. Solamente en Cristo pude encontrar lo que necesitaba. Entonces Dios liberta al pueblo de Israel y dice que los saca a la tierra prometida, como a ti y a mí nos ha dado una tierra prometida, y nuestra tierra prometida es Cristo Jesús y sus promesas. Nuestro Canaán es Jesús. Pero dice que los saca, pero no los lleva por tierra de filisteos para que no se arrepientan. Ante todo, Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Sabe cuáles son nuestros temores, sabe cuáles son nuestros miedos. Él sabe a qué nos enfrentamos día a día. Cada uno es diferente y cada uno se enfrenta a sus propios temores. Pero a pesar de eso, Dios sabe y Él evita todo eso. Él dice, no lo voy a pasar por ahí. ¿Para qué? Para que no sea que se arrepienta y dice, y se vuelva a Egipto. O sea, Dios quería evitar que el pueblo de Israel regresara a la condición de esclavitud. Anota esto, por favor. Egipto representa para nosotros nuestra vida antes de conocer a Jesús. Egipto representa nuestra vida antes de conocer a Jesús. ¿Te acuerdas de cómo eras antes de conocer a Jesús? Quizá vivías en angustia, en dolor, en tristeza. Vivías angustiado, vivías siempre enfermo, vivías siempre enojado con la vida. Pero ahora Cristo ha cambiado tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos Cristo les ha cambiado la vida?
Levante la mano a los que han sido cambiados por el poder de Dios. Eso es algo poderoso, porque mucha gente dice, bueno, ¿a qué vas a esa iglesia? ¿Qué te están haciendo en esa iglesia? No, la iglesia no hace nada. Lo que lo hace es Cristo el Señor. Cristo es el que cambia, Él es el que transforma las vidas, los corazones. El hombre no tiene la facultad ni el poder para cambiar a nadie. Es Cristo en nosotros. ¿Cómo lo hace? Por su Espíritu, por su palabra. Porque hemos nacido de nuevo, dice la Escritura. Entonces Egipto representa nuestra vida pasada. Anota esto, por favor. Egipto representa una vida esclavizada al mundo. Egipto representa una vida esclavizada al mundo, al sistema del mundo, a los deseos del mundo, a la forma en la que el mundo vive. Y Jesús dijo, nosotros estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo, es decir, ocupamos geográficamente una parte en el mundo, habitamos geográficamente en una parte del mundo, pero no nos habituamos a los principios del mundo, no hablamos como el mundo, no cantamos como el mundo, no soñamos como el mundo, no amamos como el mundo, porque el mundo ama cuando quiere amar solamente. Nosotros amamos aún hasta nuestros enemigos, dice la Biblia. El mundo, hermanos, el mundo piensa diferente, el mundo tiene otros intereses, los que viven en el mundo sin Cristo. Egipto representa vivir en el sistema del mundo. Anota esto, por favor. Egipto representa también una vida esclavizada al pecado. Egipto representa una vida esclavizada al pecado. Y nosotros hemos sido libertados por medio de la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué era lo que quería evitar Dios? Que regresaran a su vida pasada, que regresaran al sistema que los tenía esclavizados, a una vida de pecado. Sabes, espiritualmente eso era lo que tú y yo vivíamos. La carta a los Efesios capítulo 2, ve conmigo por favor. Efesios capítulo 2. Ahí narra el apóstol Pablo lo que fue nuestra vida antes de Cristo, sin Cristo. Efesios capítulo 2 dice, el versículo 1 al 2: y Él os dio vida a ustedes cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos sin Cristo? ¿Cómo estábamos sin Cristo? Pastor, pero yo estoy con vida. Sí, pero con vida solamente física, pero con una muerte espiritual. ¿Estás conmigo? A eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo. Estábamos muertos, no teníamos esa comunión con Dios. Nuestro espíritu no estaba habilitado para recibir la voz de Dios, para seguir a Dios. No nos interesaba nada que tuviera que ver con Dios, porque estábamos muertos a las cosas espirituales. Dice que estábamos en nuestros delitos, había delitos y pecados. Versículo 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué representa este mundo? Egipto. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos. Es decir, espiritualmente tú y yo vivíamos en desobediencia. Aquel que se regresa a Egipto, se regresa a una vida en desobediencia a la palabra de Dios. Pero mira lo que dice el versículo 13, ahí mismo en el capítulo 2, pero el versículo 13, del 13 al 16, quiero que lo leas por favor. ¿Pero ahora en quién? ¿Pero ahora en quién? En Cristo Jesús, nosotros que en otro tiempo, ¿dónde estábamos? En Egipto, ¿verdad? Estamos esclavizados, ajenos. Ahora hemos sido hechos cercanos, ¿por qué? Por la sangre. Levanta tu mano y di, he sido cercano. Vamos, dilo fuerte, he sido cercano. Por la sangre de Cristo. Ahora sigue leyendo el versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando. Decir que ahora hemos sido nosotros reconciliados por medio del sacrificio de Jesucristo. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Antes estábamos esclavizados. Tú y yo, los que hemos nacido de nuevo, estábamos por naturaleza separados de Dios.
Todo aquel que no ha nacido de nuevo, porque si tú quieres tener una vida nueva, necesitas nacer de nuevo. ¿Cuántos dicen amén? Son palabras del Señor Jesús. La religión no te da un nuevo nacimiento. La filosofía no te da un nuevo nacimiento. La teología no te da un nuevo nacimiento. Te la da Jesucristo. Jesús, nacer de nuevo, arrepentirse. Entonces, una vez que uno nace de nuevo, uno entonces sale de la esclavitud del pecado, del mundo, y recibe ahora una naturaleza diferente, la naturaleza del Hijo de Dios. Ahora somos redimidos, ahora tenemos una nueva esperanza, ahora tenemos fe, ahora tenemos poder, autoridad, ahora Dios nos restaura. Eso es lo que Dios hace, nos saca de Egipto. Ya no somos esclavos. Di conmigo, yo ya no soy esclavo. Entonces lo que Dios quería era evitar al pueblo de Israel. Él sabe nuestras debilidades. Él sabe tus debilidades. Él conoce cada detalle de tu corazón. A Él no podemos ocultarle nada. Y Él sabe que una vez que Él nos liberta, el enemigo va a tratar de desanimarte. Por eso muchos sienten esa pesadez. Por eso muchos sienten ese agotamiento. Y dicen, es que no sé qué. Ahora que soy cristiano se me vino el mundo más fuerte encima. Pero ¿sabes cuál es la razón? Es porque el enemigo lo que quiere es volverte otra vez a... Mucha gente dice, estaba mejor antes. Yo conozco gente que dice, estaba mejor cuando no era creyente. Pero si tomaba, si tu matrimonio estaba destruido, no, pero al menos se me olvidaba con el alcohol, al menos se me olvidaba con la droga, al menos se me olvidaban con las pasiones desordenadas, pero estabas mal. Y gente dice, estaba mejor antes. Y eso es lo que hace el enemigo. Empieza a oprimir, empieza a traer pensamientos de desánimo, empieza a tratar de desorientar tu corazón y tu mente de la voluntad de Dios. ¿Para qué? Para que cuando tú ves la guerra, porque dice, no sea que viendo la guerra se vuelva en Egipto. ¿Cuál es el mayor problema? Cuando vemos la guerra, cuando vemos problemas dentro de la familia, cuando vemos los problemas financieros, cuando vemos los problemas en el matrimonio, cuando vemos los problemas en los hijos. Entonces venimos a Cristo y decimos, bueno, ya todo va a cambiar. Sí, va a cambiar y Dios está con nosotros, pero aún así vamos a tener luchas, vamos a tener pruebas, porque es ahí donde nosotros probamos nuestra fe. ¿Qué fuera la vida sin las pruebas? ¿Qué fuera la vida sin las pruebas? Alguien, yo sé que muchos de ustedes dirían, yo quisiera una vida sin pruebas, pero una vida sin pruebas es una vida sin crecimiento. ¿Sabes por qué has madurado? Por las pruebas que has tenido en la vida. Lo que a mí me ha llevado a la madurez como persona, como hombre, han sido las pruebas. Cuando yo llegué aquí, llegué bien gallito. Llegué bien y dije, échame al oso, al león. No sabía lo que estaba pidiendo. ¿Por qué? Porque se me vinieron pruebas. Y pero yo decía, ¿por qué tanta prueba es servir al Señor? Yo le decía a Dios, y lo único que quiero es servirte a ti, servirle a la iglesia. Lo único que quiero es ser de bendición. Y se me vienen pruebas y pruebas y pruebas. Por eso, líder, si tú quieres servir a Dios, acostúmbrate a las pruebas. Por eso, si tú quieres ser bendecido, dale la bienvenida a las pruebas y dile amén. No, hay muchos que dicen, no, las pruebas no las quiero ni con... A nadie le gusta, pero es la única manera. Ponme atención, ahorita te lo voy a demostrar con la Biblia. Es la única manera para poder crecer y avanzar en los propósitos de Cristo. Las pruebas. Entonces tenían que pasar. Dios quería evitarles, sí, como un padre de amor. ¿Qué padre, uno como padre quiere evitarle los problemas a nuestros hijos, cierto o no? Yo quiero evitarle los problemas a mis hijos. Yo quiero evitar que ellos pasen guerras en ese sentido, en ese contexto. Yo quiero que ellos tengan un camino abierto, que no sufran lo que yo sufrí. ¿Cuántos dicen amén? Y yo sé que el padre también quiere eso, pero a veces como padre también uno entiende y dice, no, es que es necesario que también pasen por pruebas para que aprendan, para que maduren, para que crezcan en fe y para que puedan conocer de una manera personalmente a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice, no sea que viendo la guerra se vuelvan a Egipto. Ahora vamos a ver unos versículos más, por favor. Ve conmigo, por favor. Gálatas capítulo 5. Dale una vuelta solamente ahí. ¿Qué nos pide la Escritura? ¿Qué nos pide el apóstol Pablo? Mira lo que dice el versículo 1. Gálatas 5:1. Estad pues firmes. ¿En qué? A ver, dilo fuerte, ¿en qué?
En la libertad. Dile al que está a tu lado, tú tienes que estar firme en la libertad. Tienes que estar firme en la libertad. ¿De qué nos libertó? De Egipto. Dice, estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis sujetos otra vez al yugo. ¿Él te quiere ver en esclavitud? No. Él te quiere ver libre. ¿Cómo te quiere ver? Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Dónde radica el problema? Porque aquí dice las guerras, ok, pero ya entendemos que las guerras, los problemas, las crisis en la familia no son para afectarnos, son para ayudarnos a crecer y a madurar. ¿Cómo conocí yo al Señor? Sino cuando pasé pruebas. ¿Cómo supe que Él era fiel? Sino cuando pasé por pruebas. ¿Cómo supe que Él era el proveedor? Sino cuando pasé por pruebas de finanzas. ¿Cómo sé que Él es mi sanador? Porque pasé pruebas de enfermedad. ¿Cómo sé que Él me libra de todo lo? Porque tuve que pasar por esas circunstancias para conocerle a Él. ¿Cuántos quieren conocer al Señor? Pero tengo que pasar por las pruebas. Entonces, ¿dónde radica el problema? ¿Qué es lo que Dios estaba mirando en el pueblo de Israel? Yo quiero que vayas a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7, el versículo 39. Ahí Esteban revela algo poderoso para ti esta mañana. Es un mensaje que está dando un discípulo que está a punto de morir. Hechos capítulo 7. Mira lo que dice la escritura. Aquí está en la pantalla por si batallas para encontrarlo. Dice, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, es decir, no obedecieron a Dios, sino que lo desecharon. Número uno, ¿cuál es el problema? Que a veces nosotros mismos no obedecemos a Dios. Sabemos que Él nos quiere llevar a la libertad, sabemos que Él nos quiere bendecir, sabemos que Él quiere restaurarnos. Alguien diga amén, por favor. Sabemos que Él quiere traer una palabra de poder, sabemos que Él quiere que veamos su gloria, pero nosotros no le obedecemos, sino al contrario, lo rechazamos. Y mira lo que dice ahí. Y en sus corazones se volvieron ¿a dónde? ¿Dónde radica el problema? En el corazón. Acá radica en el corazón el problema. La raíz se encuentra en el corazón. Mientras Jesús no tome el control de nuestro corazón, cada vez que tengas un problema, cada vez que pases un momento de guerra, lo primero que vas a sentir va a ser regresar, volverte al mundo. Dejar la iglesia, dejar tu familia, dejar tu trabajo, dejar los propósitos de Cristo. Porque el problema está en el corazón. Hay gente que dice, me voy de la iglesia. Es que en esa iglesia no esto, no es que no es la iglesia, es que es tu corazón. Yo puedo decir, denme otra iglesia, no quiero pastor esta iglesia es muy difícil, etcétera, etcétera, no es figurativo. Pero no sería, mira, yo me voy a otra iglesia y te voy a decir una cosa, voy a tener los mismos problemas allá. ¿Sí me explico? Hay gente que dice, no, me voy a divorciar. Yo creo que es tiempo que nos dejemos porque ya se acabó el amor. A mí me dijo una persona, me quiero divorciar. Aquí me dijo, me quiero divorciar. Le dije, ¿por qué? Dice, es que ya no nos amamos. Y yo le dije, ¿sabes qué? Ese es un error. Lo que pasa es que nunca la amaste, porque la Biblia dice que el amor nunca deja de ser. Entonces dice, mejor nos dejamos. Es que ya no nos entendemos. Es que sabes que tenemos muchos problemas tú y yo. Solamente discutimos y discutimos y nos agarramos del pelo y andamos ahí del chongo como perros y gatos. Y mejor, mira, ya me encontré a otra que sí me ama. Ella sí me ama. Y te voy a decir algo. Quizá él te puede separar del matrimonio y vas a pasar el tiempo y vas a volver a tener los mismos problemas con esa misma persona, con otra persona. Los mismos que tenías con la otra. Porque no es la persona, es el corazón. Alguien diga amén, por favor. Y así pasa, lo vemos en todos los ámbitos. Me voy del trabajo, ya no quiero este trabajo, me absorbe mucho este trabajo y esto, y empezamos y todo aquello. El problema es acá. Uno se va, uno renuncia, uno huye, uno regresa a su condición pasada por problemas del corazón. Jesús quiere tomar el control de nuestro corazón. Hasta que tú le sueltes las riendas de tu corazón, entonces sí vas a poder disfrutar la verdadera libertad en Cristo Jesús. Esta semana yo estaba meditando. Este año cumplo 20 años que conozco al Señor.
Este año cumplo 20 años de que conozco al Señor, 20 gloriosos años, y 15 de que sirvo a Dios de tiempo completo. Y meditaba en eso, imagínate, 20 años, decía Dios, 20 años, todo lo que hemos visto mi esposa y yo, todo lo que hemos pasado, las luchas, las pruebas, hemos perdido muchas cosas. Ustedes muchos ya saben lo que hemos atravesado desde aún llegando acá. Y a pesar de todo eso, hermanos, no se me quitan las ganas de servirle. Le sirvo con los mismos deseos, le sirvo con la misma pasión. ¿Por qué? Porque mi corazón Él es quien lo gobierna. Él es el Señor de mi vida, de mi corazón. Decidí entregarle hace 20 años mi vida y le dije: Dios, toma el control de mi vida, ordena mi vida. Yo no puedo llevar mi vida, soy un desastre. Todo lo que toco lo echo a perder. Pero cuando tú tocas algo, tú le das vida, tú le das propósito, tú le das aliento. Por eso deja que Jesús toque tu corazón, deja que Jesús toque tu matrimonio, deja que Jesús toque tu vida para que le dé propósito. Alguien diga amén, por favor. Ese es el problema, el corazón. Vamos terminando. Ese es el problema, el corazón. ¿Por qué se querían volver a Egipto? ¿Por qué? Por el corazón. Y hay riesgos de volver a Egipto, porque te vuelves a esclavizar. En Egipto tú no tienes nada. En el mundo tú no tienes nada. Tu vida está en Cristo Jesús. O te pregunto, ¿tendrás un propósito tú sin Cristo? ¿Habrá un propósito sin Cristo? Claro que no. Mis hijos, mis generaciones están dentro de los propósitos de Cristo. Ahora, Génesis capítulo 26. Génesis 26. Este es el último ejemplo que vemos. Versículo 1. Dile al que está a tu lado: no regreses a Egipto. En Egipto cantabas de dolor, aquí cantamos de alegría. En Egipto te tenías que embriagar, gastar tu dinero y quitarle el pan a tus hijos para sentirte feliz. Y aquí nos llenamos del Espíritu Santo. O sea, ¿qué tenemos en Egipto, hermano? O sea, ¿qué tengo que ver yo con los negocios del mundo? Nada. Mi vida está en Cristo. Levanta tu mano y di: mi vida completa está en Cristo Jesús. Mira lo que dice el versículo 1. Después hubo hambre. ¿Qué hubo? ¿En dónde? En la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, ¿qué le dijo? No vayas a Egipto, habita. Isaac, ponme atención. Pasando un momento difícil, un momento de guerra, dice que hubo hambre. ¿Cuántos han pasado hambre alguna vez? Se siente feo, hermanos, ¿verdad que sí? Se siente feo tener hambre y no tener que comer. Pero los tiempos de hambre te enseñan mucho. Cuando tienes tu mirada en Cristo, los tiempos de hambre se convierten en tiempos de refrigerio. Porque no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue en pan. ¿Qué huboles? Ahí nomás. Dice que en los tiempos de Isaac hubo hambre, igual que en los días de Abraham. Quiere decir que pues hubo hambre en el pasado, hubo hambre. O sea, las pruebas van a ser el pan de cada día. En otras palabras, eso es lo que está tratando de decir. Así como tuvo pruebas Abraham, así también las tuvo Isaac. Y cada quien tiene que pasar sus propias pruebas. Cada quien tiene que pasar sus tiempos de hambre. Va a haber tiempos de hambre en el matrimonio, va a haber tiempos de hambre en la familia, en las finanzas, en el trabajo. Aquí ha habido también tiempos de hambre, hablando de tiempos de prueba. Cuando hablamos de tiempos de hambre, hablamos de tiempos de prueba. Pero todos vamos a pasar tiempos de prueba. Y lo primero que se le vino a Isaac fue subir a Egipto. Así son muchos. Cuando viene el tiempo de hambre, el tiempo de prueba, lo primero que dice, pues
¿Qué estoy haciendo? Pero ahí dice que se le aparece Dios. Yo quiero ese tipo de apariciones. La otra vez me dice un hermano: oiga, ¿usted cree en fantasmas? Porque es que se me apareció uno. No, yo quiero ese tipo, yo quiero que se me aparezca la gloria de Dios, no quiero fantasmas ni. Dice que se le aparece Dios y lo primero que le dice es: no subas a Egipto. Fíjate con lo que le dicen: no subas. ¿Por qué? Porque él miraba el riesgo. Él sabía que hay un riesgo en que uno de sus hijos, camina bajo la promesa de Dios. Si sube a Egipto, esa promesa puede quedar ahí. Y la promesa, escúchame bien, cuando Dios da una promesa, no solamente te la da a ti, también se la está dando a tus generaciones. Cuando Dios da una palabra, y Dios le dio una palabra a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y te voy a bendecir y vas a ser bendito entre todas las naciones y todas las familias de la tierra van a ser bendecidas en ti. Esa palabra, ponme atención, esa palabra estaba pasando Isaac también. Esa palabra estaba pasando Isaac. Entonces esa palabra también pasa a nosotros ahora en Cristo Jesús. Entonces le dice: no subas a Egipto, porque si subes a Egipto, esa promesa puede quedar ahí. Dios quiere cumplir su palabra en ti y en tu familia, en tu matrimonio, en tus hijos, en tus generaciones. Tú tienes que creerlo y decir amén. Dice: no subas a Egipto. Mira lo que le dice, mira la recomendación: habita como forastero en esta tierra. ¿Cómo debe de habitar? A nadie le gusta ser forastero. A todos nos gusta tener una estabilidad. De hecho, tú y yo trabajamos y nos esforzamos para tener una estabilidad, ¿cierto o no? Nos esforzamos para tener un buen carro, nos esforzamos para tener una buena casa, nos esforzamos para tener una buena cama, un buen descanso, ¿verdad? Para tener una buena vestimenta, nos esforzamos para todo eso, para estabilizarnos. Pero mira lo que dice la Biblia, le dice: no. ¿Habita cómo? Aquí está. ¿Por qué? Porque todo es pasajero. Nada de lo que nosotros podamos tener en la tierra va a ser permanente. El cielo y la tierra pasará, pero su palabra. Entonces, ¿cuál es la enseñanza que marca aquí la palabra? Yo no puedo acomodarme. Yo no puedo decir: esta es mi propiedad, esto aquí me voy a acomodar. ¿Por qué? Porque eso me puede hacer que yo me estanque también. ¿Estás conmigo? Ese es el problema. Le dice: habita como forastero, como un extranjero. Vamos de paso. Las pruebas que estás pasando van a pasar, así son. Tienen una fecha de inicio y una fecha de final. Eso es lo que le está tratando de decir. No vayas a Egipto, no te regreses, no te esclavices una vez más. Tus asuntos no están en Egipto. ¿Qué le está diciendo? Pasa el proceso de la prueba, pasa el proceso del hambre. ¿Qué te está diciendo Dios esta mañana? Amada iglesia, si estás pasando tiempos de hambre, pasa el proceso solamente. Eso es un proceso. Tu problema en el matrimonio es un proceso. Tu problema con tus hijos es y todo proceso, tú tienes que aprender, todo proceso tiene un inicio, un proceso, por eso es proceso. Te procesa. Si entras de una manera y sales de otra manera. Es decir, entras quizá un poquito duro, pero sales de acuerdo a la voluntad de Dios. Sales formado de acuerdo al carácter de Dios. Para eso son los procesos. No nos gustan los procesos porque duelen. Sí duelen los procesos, pero son necesarios. En medio del hambre, mira lo que le dice: yo estaré contigo. Léelo, por favor. Mira lo que le dice en el versículo 3: habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Anota esto, por favor. Anota esto, por favor. Dios en tierra de hambre te da la garantía de su palabra. Dios en medio de hambre o de tierra pasando de hambre te da garantía de su palabra. Él es fiel a su palabra, amada iglesia. Nunca dudes de su palabra. Anota esto, por favor. Cuando le dice: habita donde yo te diga, le está dando la garantía de su voluntad.
y le está dando la garantía de su presencia. Tres cosas: garantía de su palabra, garantía de su voluntad y garantía de su presencia. Entonces yo no tengo por qué temer si estoy pasando por pruebas, si estoy pasando por tiempo de hambre. No tengo por qué pensar en Egipto. Yo tengo que pensar en la promesa de Dios. Yo tengo que pensar en alcanzar las bendiciones que Dios tiene para mí, para mi familia que están adelante. Yo tengo que pensar en lo bueno que Dios tiene para mí, no en lo malo que el mundo dice, no en lo malo que el enemigo me ofrece. Yo tengo que pensar en lo bueno, en lo puro, en lo santo, en lo que me va a bendecir, en lo que me va a levantar, en lo que me va a dar fuerza, en lo que va a impulsar el propósito. Yo tengo que pensar en lo bueno de Dios, porque Él me ha dado la garantía de su palabra, me ha dado la garantía de su voluntad, me ha dado la garantía. ¿Cuántos dicen amén? Dice: yo estaré contigo. ¿Qué más garantía quieres, amada iglesia? ¿Qué más garantía quieres? ¿Quieres tener todo el dinero, pero sin Dios? ¿De qué sirve tener muchas cosas, muchas comodidades, muchos recursos, si no está Dios? Él le dice: yo voy a estar contigo. Por eso no subas a Egipto, no regreses a tu vida pasada, no te vayas a esclavizar al mundo, permanece en Cristo. ¿Cuál fue el resultado? Génesis 26:12. Isaac obedece. Isaac obedece, cree al Señor, y mira lo que dice la Escritura: y sembró Isaac. ¿En dónde? En aquella tierra. ¿Cómo era la tierra? De hambre. ¿Quién dice que en tierra de hambre uno no puede ser próspero? No me escuchaste. ¿Quién dice que en tierra de hambre no puede ser uno próspero? Claro que uno puede ser próspero. Hay gente que dice: ay, no, pero es que la situación está bien difícil. Pero la Biblia me enseña lo contrario de lo que a veces uno cree. Quizá tú matemáticamente dices 1 más 1 es igual a 2, pero las matemáticas de Dios son diferentes. En tu lógica puede ser una manera, pero en las palabras y en las promesas de Dios son diferentes. Dice que en esa tierra Él no se movió a Egipto. En esa tierra Él obedeció a Dios. Donde Dios lo plantó, donde Dios lo trajo, Él ahí creyó a la palabra, sembró, trabajó, se esforzó, labró la tierra, creyó las promesas, buscó a Dios. Alguien diga amén, por favor. Isaac hizo todo lo que él podía hacer. Ahí donde Dios le dijo: aquí quieres, aquí lo voy a hacer. Y ahí Dios lo prospera, porque donde Dios te planta, ahí te prospera. Aunque haya crisis, aunque haya pruebas, aunque el enemigo no te quiera ver, aunque el enemigo quiera hacerte la guerra, ahí Dios te prospera en presencia de tus enemigos. Aún a pesar de la envidia, a pesar del rechazo, a pesar de todo, ahí donde Dios te planta, cuando eres obediente, ahí Dios te prospera. Y dice: fue próspero. Y sembró y cosechó al ciento por uno. Y mira, y lo tremendo, y bendijo, y le bendijo Jehová. Es ahí donde Dios nos quiere llevar, porque ese es el principio. Génesis dice: Dios puso al hombre y la mujer en el Edén, y menciona unas palabras: y los bendijo Dios. El plan de Dios es que tú y tu casa sean bendecidos, tú y tu familia sean bendecidos. Entonces, no pienses en regresar a Egipto. Sigue en el propósito en Cristo Jesús. Esfuérzate, amada iglesia. Esfuérzate, afírmate en la palabra. Si estás pasando tiempos de hambre, tiempos de guerra, ahí donde Dios te puso, ahí búscale, ahí esfuérzate, ahí cree, ahí declara la palabra, ahí busca a Dios con todo tu corazón, porque Dios va a cumplir su palabra, amada iglesia. Yo quiero que te pongas sobre tus pies, por favor. Marcos, puedes pasar. Yo quiero que seas honesto.